Amigos, estamos en nuestro bosque tropical. Vamos a hacer un recorrido en el bosque de alimentos número 4. Vamos al bosque de alimentos número 4. Déjame ver. Veo algo rojo por ahí. Okay. Vamos al bosque de alimentos número 4. Estamos pasando por el bosque de alimentos número 8. Ajá. Vámonos por acá. Vámonos por acá. Muy bien, vámonos al bosque de alimentos número 4. Acá tenemos una coco manila. ¿Sí? Lo sembramos recién. Muy bien, vámonos por acá. Bosque de alimentos número 4. Te cuento que en el bosque de alimentos número 4, mira esa ave. Está que se alimenta del nigüito, del strawberry tree. Miren, qué belleza. Mira ese ave, una negra, míralo. Hola, ¿cómo estás? Canta, canta. ¿Se lo escuchas? Hermoso, hermoso, muy bien. Se estaba alimentando del nigüito. De eso se trata, ¿no? Hacer unos bosques para nosotros, para nuestro consumo y también para las aves, los animales. Vámonos al bosque de alimentos número 4. Sí, un bosque también relativamente pequeño. ¿Por qué? Porque está junto a las 3 filas de árboles. Este es un bosque pequeño. Vamos a ver qué hay por acá. Arrancamos con la pomarrosa amarilla. Pomarrosa amarilla. Esta es la pomarrosa amarilla. Está bonito, está dándole. Por acá tenemos algún limón. Tenemos algún limón por acá. Okay. Algún limón. Voy a ver si lo puedo un poco más tarde. Okay. Acá tenemos el árbol de la mora. La morera por octubre. Por octubre. No, por marzo, abril cosechamos bastantes moras. Está ahorita en receso. No es temporada. Comimos muchas moras. Vamos por acá. Acá tenemos el marañón. Metámonos por nuestros bosques. Aquí tenemos el marañón. Está bonito el marañón. Marañón. Sí. Listo. ¿Por qué lo sembramos cerca? Porque estamos haciendo bosques. Estamos replicando lo que sucede en la naturaleza. No es un cultivo comercial. Por aquí tenemos un cacao. Sí, un cacao. Sí, por acá tenemos una rosa roja. Está tomando cuerpo. Está tomando presencia en el bosque, número 4. Está tomando bastante, está ocupando espacio. Sí. Creo que es el primero y único árbol de pomarrosa. Esto va a traer a loros, pericos. Les encanta la pomarrosa. Esperemos. ¿Sí? Este cacao es de la fila de árboles que pasa al lado. Miren, me puse una cámara, un comedero para filmar las aves. Le puse el piste para filmar las aves. Aquí está un guayacán, ¿sí? Un guayacán hermoso. Guayacán, sigamos por acá. Acá. Esta es la Nicaragua. ¿Sí? El fruto de la Nicaragua, mira. Se lo come cuando está bien rojo. Ahorita no está tan rojo. Sí, por acá hay otro. Mira, fija. Mira cómo el bosque. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Sí, mira, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué lo sembramos juntos? Para que se replique lo de la naturaleza. La materia orgánica cae. Sí. Como hay sombra, se crea un microclima donde se incentiva la proliferación de microorganismos, insectos, hongos, lombrices que descomponen la materia orgánica, ¿sí? Y son nutrientes para el suelo. Entonces se vuelve un cultivo, digamos que un bosque autosustentable, ¿sí? Y por ejemplo, aquí ya casi no hay maleza, mira. Casi aquí la desbrozadora no pasa. Mientras que acá, ayer limpiaron, mira,
¿sí? Como no está cubierto, hay que pasar máquina porque la maleza crece rápido. Bueno, sigamos. Acá tenemos un mamey. Este es un níspero. Ah, no. Níspero, esto es mamey morado. Es espectacularmente rico. Cuando tengamos te presentaré el mamey. Estamos por aquí, mamey. ¿Qué más? Nada más. Un bosque pequeño. Cerramos acá nuevamente con la pumarrosa amarilla. Y listo. Vamos a entrarnos un poco para que conozcas. Ajá. Estamos dentro del bosque ya. Bosque de alimentos número 4. ¿Qué tal? Siempre con cuidado. Puede haber algún animalito. Muy bien. Mírenlo. La altura. Y es un bosque que tiene un microclima. Esperamos que vengan más aves. Filmar aves. Ardillas. Y contribuir en algo con la naturaleza, ¿sí o no? Mira que estamos en medio del bosque, ¿ok? Hemos hablado del bosque de alimentos número 4, ¿ok? Siguiente video nos vamos a adentrar en el bosque de alimentos número 5, ¿ok? 5. Nos vamos al 5. Chao.